Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias amigos como siempre por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy no va a ser un programa así muy largo, la verdad, o quién sabe, quién sabe, luego a veces pasa, se me va el tiempo muy rápido cuando estoy platicando aquí en este programa con ustedes. Pero bueno, vale la pena hacer el planteamiento de hoy en términos de quiénes realmente están desesperados. O sea, suelen decir que está desesperada la oposición y manejan un discurso pues triunfalista en exceso. Pero en realidad, ¿quiénes están desesperados? Y de esto vamos a hablar en este programa. Y bueno, primero quiero presentarles la muestra de los hipócritas de hoy. De los que se quejan de los hipócritas del PRI del PAN. Miren, en este video quiero que le pongan mucha atención esto que les voy a presentar. Porque vean lo que hablaba este Fernández Noroña en ese tiempo. En aquellos tiempos en los que querían los votos. En aquellos tiempos en los que la 4, no la 4T, el movimiento de López Obrador y él mismo y su gente como Fernández Noroña se engañaron al pueblo de México para obtener los votos y llegar al poder. Porque ahora que pasa lo mismo, que continúa lo mismo, que sigue las mismas injusticias, ahora Fernández Noroña, ahora bien callado. Fíjense, es al revés de lo que López Obrador luego dice. Él cuando dice de los que son críticos de su gobierno, ¿no? Dicen que antes callaban como momias, lo que ahora hablan como pregoneros. Pues se aplica lo mismo para el movimiento, para los líderes de ese movimiento, el líder máximo López Obrador y todos los de ahí para el Real todos, sí. Se aplica, se aplica. Porque ahora callan como momias lo que sigue pasando en el país y que antes despotricaban como pregoneros. Miren, nomás vean esto. No solo es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también tenemos el asesinato de 20 jóvenes en Tlaxcala, en el Estado de México, acreditado que fue el ejército asesino quien los asesinó, quien los fusiló. No existe la pena de muerte en nuestro país y 20 jóvenes fueron bestialmente fusilados en Tlaxcala. Pero no solo fue Tlaxcala, también en Apatzingán, bajo el grito de mátenlos como a perros, 18 hombres y mujeres, una familia completa fue asesinada. Y en Tanuato, Michoacán, donde dijo el gobierno, el desgobierno criminal y asesino, que había habido un enfrentamiento entre el ejército y narcos, resultó que mataron a campesinos pobres, 41 hombres y mujeres asesinados, previa tortura de este ejército asesino y criminal que no está respondiendo a los intereses del pueblo. Y no fue solo Tanuato, también en Calera, Zacatecas, 5 jóvenes menores de edad y 2 mujeres fueron asesinados. Dicen que eran narcos, mienten. Dicen que eran matones, mienten. Son unos asesinos que llegan y torturan a los jóvenes y los asesinan y hacen delitos de desaparición forzada, que son delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese armamento no debe ser usado contra el pueblo. Ese armamento debe servir al pueblo. Asesinos, 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 asesinos. Están empuñando las armas contra sus hermanos y hermanas del pueblo. Ustedes surgieron de pueblos pobres, vienen desde abajo y están sirviendo a intereses bastardos y espurios. Están sirviendo a un puñado que se enriquece con el sacrificio y el trabajo del pueblo, y ustedes los asesinan, los reprimen, los torturan, los persiguen. Esto no puede seguir. Fíjense, y así ha sido siempre Fernández Noroña, nada más puro hablar. Fíjense, cuando él estaba de diputado, porque ha estado de diputado, y
Y estando ahí de diputado, se le iba encima a Javier Lozano, a Genaro García Luna. Fíjense, a Genaro García Luna lo acusó de asesino. Y hasta el momento, incluso en el juicio allá en Estados Unidos, en el que el gobierno estadounidense decía tener millones de pruebas, total que lo único que utilizó fueron testimonios de testigos protegidos y nada más. Pero en ninguna parte está el asesinato, ¿eh? En ninguna parte está el asesinato. Y para engañar y seguir engañando a los tarugos, que le han creído siempre a ese movimiento y a esta farsa llamada 4T, pues él acusaba de asesino a Genaro García Luna. ¿Y dónde está el juicio por asesinato? Nunca fue. Nunca se dio. ¿Dónde está la denuncia de él como diputado en contra de García Luna por asesino? En ningún lado la presentó. Todo esto que les acabo de presentar que él decía del ejército, ¿qué denuncia puso Fernández Noroña en contra del ejército por lo que aquí señalaba en aquel tiempo? Ninguna. Todo ha sido simplemente seguir engañando y engañando y engañando a los ciudadanos. Ahora ya está callado. Se han dado en este país ejecuciones extrajudiciales, videos de ejecuciones extrajudiciales. Me recuerdo que aquí les presenté uno que estuvo circulando en redes sociales y en medios de comunicación de unos presuntos delincuentes que hasta que fueron acribillados por el ejército y hasta modificaron la escena del crimen. ¿Cuándo se ha quejado Noroña ahora de eso? ¿Qué dijo Noroña cuando el presidente López Obrador condecoró al general Cienfuegos, que era el secretario de la defensa de aquel tiempo en el que Fernández Noroña dijo lo que les acabo de presentar? ¿Dónde estuvo la queja de Fernández Noroña en contra de la enorme injusticia de que se ha condecorado ese secretario de la defensa por el gobierno de López Obrador? Por el mismo López Obrador en persona. Ahí sí ya no dijo nada. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya lograron su objetivo con ese engaño. Ya lograron el objetivo, llegar a los cargos públicos, llegar al poder, a servirse con la cuchara grande y párale de contar. Entonces, ahí está, lo digo yo porque pues simplemente quedó aquello de quítate tú para ponerme yo. Cuando eran poder, los del PRI y del PAN eran los hipócritas. Tan hipócritas como ahora son. Todo el clan de López Obrador y su gente en lo que ellos llaman 4T. Así ahora sí que para acabar pronto, ¿no? Bueno, un tema que me llamó muchísimo, pero poderosamente la atención, que me sigue llamando la atención porque ya lo he hablado varias veces, es el engaño sistemático del presidente desde que empezó su gobierno, ilusionando a los incautos y a los que siguen aplaudiendo al son de "es un honor estar con Obrador". Nos traen como el burro de la zanahoria con el tema de la salud. Desde que empezó su gobierno, López Obrador. Para el 2019 vamos a tener el sistema de salud como el primer mundo, ¿no? Luego que para el 2020, ¿no? Que luego para el 2021. No, ya en el 2022, a finales de 2021, ya en el 2022, no, ya en el 2023, no, ya en marzo de 2024. Y así ha traído a millones de tarugos como el burro de la zanahoria. Es la verdad. Digo, los millones que le siguen creyendo, por supuesto, ¿no? El caso es que el sistema de salud simplemente ha ido en un detrimento brutal. Así. Eliminaron el seguro popular, que no era la gran cosa en salud, pero por lo menos era funcional, y por lo menos atendía a 51 millones de personas que quedaron sin esa atención para poner el INSABI. Y después del INSABI, pues, que recibió buena parte de recursos, del dinero, del erario que el presidente prometió que se repartiría con justicia en el pueblo, recibió miles de millones de pesos y después lo desaparecieron. Así como lo crearon, lo desapareció. ¿Y dónde estuvo la rendición de cuentas de lo que recibió el INSABI? Pues en lo que más le gusta a Andrés Manuel López Obrador, en la opacidad. En la opacidad total. Nunca se supo qué fue entonces de ese dineral que le dieron al INSABI. Ya después crearon el Bienestar y siguen teniendo a millones, repito, a millones de tarugos que se sienten pueblo sabio nada más por creerle
a López Obrador lo que dice, por eso él los llama pueblo sabio. Tú eres pueblo sabio si te crees lo que yo te digo. Ese es el lavado de cerebro. ¿Quieres ser gente del pueblo sabio? Pues tú crees lo que yo te digo. Entonces eres pueblo sabio, porque si crees lo que otros te dicen, aunque haya pruebas, entonces tú eres un conservador. Tú eres una persona que no quiere a México. Tú no eres un pueblo consciente e informado. Tú eres un pueblo consciente e informado si simplemente te crees lo que yo digo, aunque yo no presente pruebas, evidencias, nada. Así nada más. ¿Y a qué grado hay? Porque esto nunca lo menciona López Obrador, pero quiero aprovecharlo. ¿A qué grado, en cierta manera, ya llega el momento en el que la realidad topa con pared? Que ya han pasado casos en que hasta los mismos puestos por Andrés Manuel López Obrador no les queda de otra más que aceptar una realidad, actuar en consecuencia, aunque sea contrario a los dichos del presidente o a los planteamientos de esta llamada 4T. Ahí tienen el caso con respecto a lo de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que la ministra, pues ahora sí que la palancota de López Obrador que puso ahí, esta Lenia Batres, pues aventó, quería pues aventarse un dictamen para presentarlo allí, planteando pues que se suspendiera, ¿sí? Se eliminara la suspensión que hay para llevar a efecto la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. Y oh sorpresa, en la segunda sala, pues la única que estaba a favor era ella y los demás ministros no, entre ellos la ministra Yasmín Esquivel. O sea, eso ya es un botón de muestra de que, ¿sabes qué? O sea, habrás puesto a las personas ahí, obviamente para estar a tu favor, pero el absurdo puede ser tan grande que a bárbaro no se puede aceptar. Recordemos lo mismo que pasó en el INE. En el INE también pasó algo similar. Ya con la operadora política de López Obrador, Guadalupe Tadei, ya en el INE, de presidenta del INE, y oh sorpresa, a la hora de solicitar presupuesto para el INE, para realizar las elecciones, oh sorpresa, pues básicamente el monto de presupuestal pues era el mismo de los que solicitaba Lorenzo Córdoba. ¿Así? ¿Por qué? Porque les digo, una cosa es la realidad y otra cosa es el show. Bueno, pues así lo mismo pasa con el sistema de salud. Nada más traen a los mexicanos, bueno, a los que le siguen creyendo, a los que se sienten pueblo sabio, ¿sí? Del pueblo sabio, y obviamente los que con las migajas se han conformado, ¿verdad? Las migajas disfrazadas de pensión, se han conformado, pues solamente ellos pueden seguir creyendo, ¿no? Y porque tienen la suerte, y hay que decirlo, ¿no? Y qué bueno que la tengan, no me voy a poner en un plan de que no, qué bueno que tengan la suerte de que no les toque tener a un familiar hospitalizado en los hospitales del IMSS, del ISSSTE u hospitales públicos de este país, y por ende estén sufriendo lo que sufren pacientes y familiares de pacientes que en estos momentos están enfrentan la falta de medicamentos, de medicinas, de médicos y de todo lo que les digo, el sistema de salud no ha sido bueno nunca, pero ahora se padece más. En esta 4T se padece más que en los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, de falta de medicamentos, de insumos médicos, de médicos, de medicina, de médicos, de lo que se necesita para recibir la debida atención en materia de salud. Y los adoctrinados han llegado a tal grado de perder de vista
algo fundamental. El sistema de salud mexicano, sí, concretamente me refiero al ISSSTE y al IMSS en particular, más allá de lo demás, no es un regalo que se le da a los derechohabientes. A los derechohabientes se les ha descontado, se les descuenta para su servicio médico, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Imagínense cómo me siento yo, y esto no quería yo comentarlo, pero lo voy a comentar porque en estos momentos urge, ¿sí?, que se sepa a lo que hemos llegado. Con mucho pesar les comento que ya lo había yo explicado por esa fecha. En octubre del año pasado falleció mi padre, paz descanse. Toda su vida él trabajó en el gobierno, Secretaría de Comunicaciones, y toda su vida el que trabajó, él como parte, como de todos, que a la hora de recibir su pago, se hacen los debidos descuentos al ISSSTE. Imagínense, mi papá, en paz descanse, se pensionó en el ISSSTE. ¿Cuánto tiempo? Años. O sea, todos los años, como cualquier jubilado, todos los años que trabajó y que por ende cotizó al ISSSTE, fíjense. Y por fortuna mi padre fue una persona muy sana. Fue una persona muy sana. Y no, ni siquiera recuerdo, así se los digo, ni siquiera recuerdo que mi papá, haya tenido que ir al ISSSTE, que fuera una persona que fuera al ISSSTE a atenderse de algún problema de salud. Él no. La única vez, por lo menos que yo recuerdo, la única vez que mi papá necesitó un servicio de salud fue cuando lo hospitalizamos en octubre en el ISSSTE. ¿Y qué pasó? Falleció. Así. Después de toda una vida de trabajo y de cotizar al ISSSTE, una sola vez, por lo menos que yo recuerde, una sola vez lo utilizó. Una sola vez lo utilizó al ISSSTE y nada más fue para terminar su vida, lamentablemente. Y aquí yo les he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo, mucha gente piensa que el seguro social o que el ISSSTE o que incluso los hospitales públicos son un servicio gratuito que el gobierno brinda. No, señores. El gobierno no da nada, y mucho menos los gobernantes, y entre ellos López Obrador. No, señores. Todo es producto del trabajo, del sudor, de la frente, de día con día de todos los mexicanos. Aquí yo se los he dicho, todos los mexicanos somos los que hemos financiado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo día a día para salir adelante. No se necesita estar dado de alta en Hacienda para contribuir, para pagar impuestos. Ojo con eso, porque hay quienes dicen, pues como tú no estás dado de alta, no, pues a ti pues tú no estás pagando impuestos. No, claro que sí, por lo que utilizas. Todo aquello, exceptuando alimentos y medicinas que compras, estás pagando impuestos. Si estás dado de alta en Hacienda, hay cosas que son deducibles y todo eso, y bueno, eso es otro cantar. Pero si no, tú pagas el IVA a la hora de adquirir productos, de pagar servicios, pagas el IVA. Así de sencillo. Toda la gente que trabaja, que es empleada, paga el ISR. Así que no nos dan nada. Esa buena intención de querer
según López Obrador, de que tengamos un servicio, como él llama, como el de Dinamarca, es una obligación de él, de su gobierno, de todo su clan y de todos sus parásitos que tiene allí en la presidencia, sirviéndose con la cuchara grande, mientras aplica en sus políticas de austeridad la reducción de recursos a la salud, siendo que es una obligación que no hay para cuándo se le cumpla a los mexicanos de manera cabal. Siquiera antes era funcional, ahora ya ni eso. ¿Y todo por qué? Por el empecinamiento de engañar a los mexicanos, por un lado en su conferencia mañanera, y por el otro, simplemente beneficiar a los cuatitos, a los amigos de sus hijos, a sus cuates, con el erario público que prometió repartir con justicia en el pueblo. Miren a qué grado han llegado las cosas en materia de salud, que desde el 2019 que prometió López Obrador iba a ser como el de Dinamarca. Vean la tomada de pelo. Empresa sin experiencia médica deja sin anestesia al IMSS y pacientes se despiertan en cirugías. Imagínense, en plena cirugía. La empresa CBH+, especialistas en innovación médica, dejó sin anestesia al IMSS, lo que obligó a posponer o cancelar cirugías, e incluso hubo pacientes que se despertaron a la mitad de una operación, de acuerdo con el testimonio de anestesiólogos que laboran en hospitales de segundo y tercer nivel del instituto. Esta empresa ganó 14 contratos, fíjense, sin experiencia, pero ganó 14 contratos. Pero lo bueno es que no hay el influyentismo, esas lacras de la política, esas ya no hay en la 4T. Fíjense nomás, 14 contratos por más de 350 millones de pesos, pero incumplió las condiciones establecidas en las licitaciones. Y pues con que el beneficiado de esto sea leal, con eso basta. Pues López Obrador lo ha dicho, 90% lealtad. ¿Sí? En una de esas, a lo mejor, ya como están las cosas y a todo lo que ha venido saliendo, que oculta López Obrador, en una de esas hasta también ha de ser algún amigo de los de Andy o de Bobby, de alguno de ellos. Fíjense nada más, por 350 millones, pero incumplió las condiciones establecidas en las licitaciones y no fue capaz de proveer el servicio integral de anestesia de 2023 a 2025 en al menos 30 unidades médicas del IMSS. Como nosotros habíamos advertido que las máquinas de anestesia no estaban adecuadamente instaladas, el paciente, a pesar de tener las dosis necesarias para mantenerse anestesiado, tanto a través de un anestésico inhalado como fármacos intravenosos, no teníamos manera fidedigna de corroborarlo porque no contábamos con el monitor de profundidad anestésica que la empresa no llevó y que era necesario para este tipo de pacientes, relató uno de ellos. Fíjense. Sin embargo, por insistencia del jefe de servicio y del director del hospital, lo hicimos. Sí, pues es tu jefe, ya órale. El paciente se despierta justo cuando está anastomosando, o sea, uniendo la arteria. ¿Sí? Cuando están uniendo la arteria, que me imagino que le habían operado, se sale de plano anestésico. Se mueve el paciente, intenta levantarse por un acto reflejo, y esto hace que el cirujano lesione la arteria renal, corta la arteria renal y entonces tiene un sangrado masivo que le pudo costar la vida. Gracias a la experiencia del anestesiólogo y del cirujano, aclara el especialista con más de una década de servicio en el hospital de tercer nivel del IMSS, el sangrado y la situación pudo ser controlada. El paciente volvió a entrar al plano anestésico, se cambió la técnica de anestesia por general endovenosa, la cual no depende de una máquina, y se trasladó todavía entubado a terapia intensiva. La habilidad de los médicos logró salvar su vida. Fíjense nada más a qué grado se llega. ¿Sí? Sin embargo, dice el anestesiólogo, el riesgo que corrió el paciente era innecesario, pues ya se había advertido que algo así podía pasar
con un servicio que presentó diversos incumplimientos desde que debía entrar en operación el 7 de noviembre de 2023 y evidenció fallas en distintas unidades médicas de las máquinas que utilizan para el servicio, la falta de algunos de sus componentes e insumos y la inexperiencia para manejarlas. Ese es el problema que hay. En las unidades médicas de las máquinas que se utilizan para el servicio, la falta de algunos de sus componentes e insumos y la inexperiencia para manejarlas. Durante toda esa semana se estuvieron despertando muchos pacientes, no solamente el que les platico, se despertaron pacientes neuroquirúrgicos de cirugía de corazón abierto, fíjense, niños que se salían del plano anestésico, pediátricas. Dice, pediátricas habrá pasado al menos 5 casos, pediátricos, o sea, niños, y de adultos como en 17 pacientes, no fue algo menor, advierte el anestesiólogo. Otros 3 especialistas en esa rama, adscritos a diferentes unidades hospitalarias del IMSS, hicieron relatos similares. Esto en el contexto en el que diariamente están funcionando quirófanos a toda hora. Por ejemplo, en una instalación que tienen 11 en promedio, se programa de 3 a 5 procedimientos por cada turno en 60% de las salas. En el otro 40% se contempla 1 o 2 cirugías de las más prolongadas. Tenemos 2 problemas. Uno, que se duermen demasiado y cuando terminen la cirugía se tardan demasiado en despertar. Lo programado es que sea 10 minutos y no media hora. Y eso es porque están mal calibradas las máquinas de anestesia. Y el fármaco que se utiliza. Y eso hasta la fecha no se ha logrado compensar. Hemos aprendido más bien a poner menos cantidad y guiarnos por otro tipo de situaciones con los pacientes a que realmente esté calibrado, señaló uno de ellos. El IMSS fue consultado sobre qué medidas ha tomado ante el incumplimiento de la empresa y cómo se han usado los faltantes e incumplimientos. Sin embargo, pues no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y si la llegara a ver en la mañanera, van a decir que son inventos porque estamos en temporada de sopilotes, en época electoral y todas esas payasadas, ¿no? Así. Unidades médicas y órganos internos de control admiten incumplimientos. Y aún así, a la empresa, pues quién sabe de quién será, de qué prominente luchador de la 4T, ha de ser amigo los dueños de esta empresa. Porque vean esto. Sumado a los testimonios de al menos 4 anestesiólogos que trabajan en unidades médicas del IMSS y que pidieron reservar su identidad, sí, pues claro, sabemos ya cómo es de vengativo el presidente, en respuesta a diversas solicitudes de información pública, unidades médicas que debían recibir estos servicios por parte de la empresa CBH+, reportaron incumplimientos. Por ejemplo, la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34, Centro Médico Nacional Monterrey, asienta en su respuesta que no existen actas de entrega-recepción del equipo médico, bienes de consumo y medicamentos del proveedor CBH+. CBH+, especialistas en innovación médica SADCB y DMN, distribuidora Medic Ninus SAPI de CB, conforme a la propuesta técnica y el contrato número 988T00923-023. Cabe mencionar que el Servicio Integral de Anestesia no ha iniciado funciones por incumplimiento del prestador de servicio, que de segurito es cuate. Digo yo que de segurito es cuate, no digan que lo digo nomás porque sí. Ya ven la empresa del hijo de Bartlett, que fue inhabilitada y aún así el gobierno de la 4T le ha dado contratos vía la Sedena. Que está inhabilitada, pero aquí el cuate es cuate. ¿Sí? Aquí el cuate es cuate. Y si alguien llega a decir algo o se llega a quejar, para eso está la mañanera, para decirles que es un ataque de los conservadores que quieren regresar a robar. Y ya, al fin y al cabo, millones de tarugos siguen creyéndose todas esas justificaciones estúpidas. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto. Ahí lo voy a dejar ese tema. Increíble, imagínense nada más un paciente que despierta a media cirugía. Pónganse en los zapatos de ellos. Pónganse en los zapatos de esas personas. Pónganse en los zapatos, como aquí les presenté el otro día, de las personas que tienen que hacer una cola desde las 7 de la mañana para ser recibidos a las 2 de la tarde en hospitales.
Pónganse en los zapatos de aquellas personas que están sufriendo, ellos y sus familias, porque no tienen la medicina que necesitan. Así. Imagínense la indignación que familiares de personas que necesitan medicinas tienen en este momento, nada más al enterarse de que la propia megafarmacia de López Obrador resulta ser que le han estado surtiendo el mismo IMSS y el ISSSTE bajo un programa creado por Felipe Calderón. Así nomás para que se den una idea. Así nomás para que se den una idea de lo que es en realidad esta 4T. Miren, vean esto rápido que les quiero presentar. Chequen esto. Ha sido una tragedia, no tenemos medicamentos, no tenemos acreditaciones, no tenemos ya cómo hacer las cosas. Lo hacemos porque los pacientes están ahí, porque nuestra ética nos dice hay que hacerlo y buscarlo, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sido muy, muy difícil. Se están rompiendo las pinzas, ya no funcionan, de tanto que la usan y que no compran nuevo material. El piso del quirófano está subiéndose. ¿Por qué? Porque seguramente las tuberías del hospital ya están dañadas desde hace mucho tiempo, no es de ahorita. Si usted va y me hace una entrevista como la que me está haciendo a mí en los hospitales de la periferia, del interior del estado, van a decir tan peor. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en marzo de este año México tendría un sistema de salud como Dinamarca, pero no fue así. Debido a la política de austeridad, los hospitales que atienden a la población sin seguridad social tienen recortes de hasta 39% en servicios tan básicos como el agua y 22% en equipo de seguridad para el personal médico, como guantes y prendas quirúrgicas. No hay material de depuración suficiente, no hay insumos, no hay nada. O sea, no tienen ese mantenimiento. No funciona el aire acondicionado, que en verano es lo básico para poder, tener un quirófano a tiempo, en ambiente y todo lo demás. Ver que el elevador no sea funcional para poder bajar y subir pacientes. Los hospitales que atienden a la población más pobre del país tuvieron 37% menos recursos para reparación de equipo y 9% menos para suministros médicos. También registraron recortes de hasta 55% en papelería e impresión, cosas indispensables para emitir recetas o expedientes. El sistema de internet aquí está pésimo, casi no sirve el internet, ahí le andamos batallando. Las computadoras, híjole, cuando yo llevé el programa hace más de 7 años y lo ocupé como 7 años, es la misma computadora que hoy recibí. Lo que también impactó en el personal. Sin dinero, los contratos de especialistas fueron modificados. Otros solo fueron despedidos. Pero no es suficiente el personal ni de base regularizado ni formalizado. No hay personal y no hay quien se responsabilice. Pues los envían y los refieren a este hospital. Y entonces saturamos el único hospital que hay resolutivo en la unidad. Esta situación genera una sobrepoblación en los pocos hospitales que aún cuentan con especialistas. Un ejemplo es el caso de Oaxaca. Aunque existen centros de primer o segundo nivel, todos los casos son derivados al único centro de tercer nivel que cuenta con las condiciones para atender, lo que hace que el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso no se dé abasto. El hospital ya es insuficiente. Tenemos una ocupación del 100%, prácticamente siempre. Entonces, ¿qué se necesita? Reestructurar el hospital nuevamente, hacer otro hospital también. Nosotros estábamos pidiendo desde 2010 un hospital de 330 camas. Aunque existen instalaciones para crear hospitales de tercer nivel, de hecho, proyectos ya construidos que fueron abandonados en administraciones pasadas, tampoco fueron reutilizadas ni apoyadas por el gobierno actual. Los especialistas consideran justa e importante la petición de condiciones dignas. Que podamos tener todos los medicamentos, que podamos tener todos los insumos, que podamos tener toda la infraestructura. Pero a falta de respuesta, los médicos invitan a los pacientes a no desesperar, pues ellos desde su área trabajan a marchas forzadas por decisiones federales. Tengan fe y confianza de que nosotros hacemos lo más que podemos por sus pacientes. Esperamos que pronto se solucionen las cosas, que cambie el sistema, porque solamente cambiando el sistema podemos otra vez más o menos respirar tranquilos. No nos importa trabajar mucho, nos importa tener con qué trabajar.
pues sí, es mejor traerse médicos cubanos, ¿verdad? Para que ellos pues no se quejen, ¿verdad? No se quejen de estas condiciones. Ahora entiendo por qué prefiere López Obrador a los médicos cubanos. Aunque dice él que no, es que no hay quien quiera ir a trabajar. O sea, hay médicos trabajando, simplemente que no cuentan con lo que se necesita. ¡Pum! Se acabó. Es todo el borlote. Es todo el show. Fíjense, instalaciones que se habían hecho, una obra inconclusa en los gobiernos anteriores, ya no se utilizó aquí. No, pues no. Es importante hacer el Tren Maya. Es importante. Sí, pues ¿cómo crees que a uno de los potentados, como los que tienen contratos millonarios en el Tren Maya, ¿verdad? Le va a convenir una obra de un hospital? Eso no es negocio para potentados. Y este gobierno, aunque se ha llenado la trompa de decir que primero los pobres, en realidad aquí siguen siendo primero los potentados. Eso está de sobra demostrado. El mismo presidente lo fue a decir allá a la convención de banqueros. Los bancos en este sexenio han tenido ganancias como nunca antes. Él mismo se los puede decir a la convención bancaria hace poco, aquí se los presenté. Ganancias récord, así dijo. Ganancias récord. Y palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque este sigue siendo lo mismo que los gobiernos pasados. Aquí primero los potentados, aquí primero los 247 millones de pesos diarios que gana Carlos Slim, y no lo que necesita la gente que está sufriendo en los hospitales públicos. Eso es la real 4T. Sí. Y por eso les digo, lamentablemente, el discurso ha sido bien planeado por la gente de López Obrador, por los manipuladores, para crearle en la mente a la gente a lo que él llama pueblo bueno, de que toda esa realidad son inventos. Acaba de pasar en la ¿cómo se llama? En la sección esa de la que no sabe ni leer y está ganando miles de pesos allí con Obrador y que no sabe ni leer, Elizabeth Vilchis. Salió a decir que se inventan diariamente fallas en el metro. Cuando medios de comunicación y redes sociales no simplemente están diciendo falló la estación, hay una falla de un tren en tal lugar, ahí está, no funciona la escalera eléctrica en tal estación, el metro sacó humo en tal lugar y ya, no, eso sí serían inventos. Lo documentan con los videos que toman de su teléfono la gente. Pero hay que decir eso, que son inventos. Porque todo ese discurso es precisamente para esa mente ya adoctrinada. De eso es de lo que se trata. Por eso todo lo que saca López Obrador, todo el show que hace. Miren, vamos a ver otro caso que vamos a ir platicando rápido. Vean este video y lo vamos a ir desmenuzando de una vez. Chequen. Se están dando los primeros pasos y se tiene que consolidar lo iniciado y pensar que así va a ser en el porvenir, porque va a ser muy difícil, un retroceso. El pueblo de México ha tomado conciencia y va a seguir impulsando la transformación. A ver. ¿En qué momento López Obrador, para la campaña de 2018, en qué momento dijo López Obrador, vamos a tener una administración en la que vamos a dar los primeros pasos para la transformación? ¿Cuándo dijo eso López Obrador en campaña? Nunca. ¿Cuándo dijo López Obrador en campaña, miren, nosotros vamos a poner el primer piso de la transformación que necesita nuestro país? ¿Cuándo dijo eso en campaña López Obrador? Nunca. En campaña fue, vamos a transformar el país. En campaña fue, vamos a pacificar México. En campaña fue, vamos a regresar a los militares a sus cuarteles. En campaña fue, primero los pobres. En campaña fue, acabar con la corrupción. Ahora, ya para terminar su sexenio, que simple y sencillamente no se cumplió nada de eso, ahora el camino es engañar a los que se quieren seguir dejando engañar, diciéndoles que ya pusimos el primer piso. Como ahorita está diciendo López Obrador, la gente va a seguir impulsando la transformación. ¿Cuál? ¿La que tú nos prometiste y no cumpliste?
Porque si me hablas de esa gente que va a seguir impulsando una transformación que tú prometiste hacer y no hiciste, a mí me estás hablando de gente idiota. Así, perdón, no digo, bueno, este programa como no es apto para adoctrinados, dudo yo que lo vean. Así que lo puedo decir con libertad. Y si no, de todos modos lo digo con libertad. Porque las cosas hay que decirlas como son. Las verdades duelen. Así, eso ténganlo bien presente. Es como las medicinas. Ninguna medicina sabe rico. Ninguna. Pero te va a curar. A los adoctrinados, a los chairos, las verdades les duelen. Así, las verdades les duelen. Pero es lo que los va a curar de la manipulación. Y por eso hay que decirlo como es. Quien se trague ese cuento de seguir con la transformación es porque es un idiota. Porque lo que el presidente prometió fue transformar al país. No fue iniciar la transformación, dar los primeros pasos a la transformación. Yo te prometo, ciudadano, vota por mí, de que vamos a dar los primeros pasos a la transformación. No, eso no prometiste. Tú prometiste transformar el país. Tú prometiste que primero los pobres. Tú prometiste acabar con la corrupción. Tú prometiste que iban a bajar el precio de las gasolinas. Tú prometiste que íbamos a tener un sistema de salud de primera. Y ahora que no cumpliste nada, y que obviamente eso lo sienten todos los mexicanos. Hay que salir con el discurso de que dimos los primeros pasos. Fíjate, te vas a ir de la presidencia, Andrés Manuel, te vas a ir con más de 6 millones de pesos limpiecitos en tu bolsa. Más de 6 millones. Ni eso nada más hablando de tu sueldo. Falta ver todo lo demás que te has negado a transparentar. Tú y todos tus paleros en el Congreso de Morena te han dedicado a ocultarnos a los mexicanos. ¿Cuánto realmente ganas por estar con el cargo de presidente? Y basándome en el puro sueldo, partiendo de que nada de lo que utilizas te cuesta a ti allí en Palacio Nacional, sino nos cuesta al pueblo de México, voy a tomar un piso pequeñito de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos que que ya te embolsaste. Más de 6 millones de pesos que ya te embolsaste, Andrés, sin cumplirle a los mexicanos. Y obvio, como para ti es súper indispensable que quede Claudia Sheinbaum, para que obviamente, entre otras cosas, puedas gozar de total impunidad, a que sea revisada, a que sea auditada tu gestión. Te urge que quede Claudia Sheinbaum, por eso le haces campaña. Por eso tú le haces campaña a Claudia Sheinbaum también en las mañaneras. Por eso las amonestaciones, y eso porque de plano, para no decir que la autoridad electoral es tan sumisa, que por lo menos te hace un apercibimiento, un requerimiento de algo. Pero en la realidad, las autoridades electorales ya fueron puestas a modo. Y si a eso le sumamos lo que yo he criticado desde hace mucho tiempo, que las leyes electorales son a modo, porque el presidente puede entrometerse en la elección, pero resulta ser que en la ley no hay sanción para el presidente. Entonces, ¿qué es lo único que le queda a un presidente que nomás le ha visto la cara a los mexicanos? Pues lo único que le queda es hacer uso de esas deficiencias legales. No hay sanciones, pues de aquí ya me agarro, ¿no? De aquí me agarro. Aunque por una intromisión de Vicente Fox lo llamaste traidor a la democracia, tú llevas más de 50. Y fíjate, cuando tú llamaste traidor a la democracia,
todos tus manipuladores y todos los adoctrinados, todas las víctimas de esa manipulación, todos, Vicente Fox es un traidor a la democracia. Tú te has metido 50 veces y nadie dice nada de ellos. Nadie. Así como Fernández Noroña ahora no dice nada de que condecoras al general Cienfuegos, de que tienes al ejército ahora haciendo jugosos negocios en tu gobierno. Ahora de eso no dice nada, de cómo has premiado a ese ejército que el propio Fernández Noroña catalogaba de asesino y que tú lo estás premiando hasta con jugosos negocios. Y no al ejército completo, porque así como la acusación que hacía Noroña en general del ejército, así también, no es todo, bueno, fuera que todo el ejército mexicano, toda la tropa, que es la que se lleva la joda en el ejército mexicano, se beneficiara con tus grandes obras. No, esos nada más son los beneficiados, los del negocio son los generales, los de mero arriba, el secretario de la defensa, no la tropa. Digo yo, siquiera bueno fuera que todos. Y digo porque tú habías prometido, tú Andrés, prometiste primero prometiste que las ganancias del Tren Maya, si es que algún día llega a verlas, que esperemos que sí, porque yo no quiero que le vaya mal al país. Ojalá y que tenga ganancias algún día esas obras, porque ahorita solamente está costándole dinero al pueblo de México, que tanto se necesitan hospitales, en escuelas, para medicinas, y se utilizan las obras, así que ojalá y por lo menos dejen algo alguna vez, y espero que sí. ¿Sí? Tú habías prometido que iban a ser para las pensiones del ejército y ahora resulta ser que ya dices que es para las pensiones de todos los demás. O sea, prometer no empobrece. Y ante un Estado de Derecho que sigue a modo para que el presidente pueda mentir, entrometerse en la elección, violar la ley y no pase nada, pues eso simplemente llegaste tú a aprovecharlo para actuar hasta con más hipocresía que la que les criticabas al PRI y al PAN. Así tan fácil y tan rápido, ¿no? Vamos a acabar de ver el video. No va a optar por el conservadurismo, por el regreso de los privilegios. Estamos viendo. Fíjense, una vez más está el presidente violando la ley. Está induciendo el voto ¿hacia quién? Hacia su candidata, con esto que está diciendo. Con todo esto que está diciendo, está induciendo al voto a su candidata. Y ya lo dan por triunfalista, porque además esta Elizabeth Vilchis también salió a decirlo así de manera directa en la mañanera. Palabras más, palabras menos. La que va a gobernar es Claudia Sheinbaum. La que va a ganar. Fíjense cómo ellos que se quejan del nado sincronizado, pues ellos lo hacen también. Todos en Morena igual, a nado sincronizado, que ella va a ser la que va a ganar, que ella va a ser la que va a ganar. Ya es trámite nomás lo de la elección porque ya está ganado. Claro, que ya en los hechos demuestran lo contrario. Ahorita vamos a hablar de eso rápido, miren. Un momento estelar en la historia del país y todos lo tenemos que celebrar. Y ofrecer disculpas a los que están enojados. Pero pues muchos estamos muy contentos. Yo creo que somos mayoría. No, perdóname, Andrés Manuel. Tus hijos, los potentados de este país, los generales del ejército, no son la mayoría de los mexicanos. Así la verdad te lo digo, no son la mayoría. Compara a tus hijos, a sus amigos, a tu gente de Morena, a tu gente en el gobierno, a tu ayudantía, a los generales que están haciendo el jugoso negocio junto con potentados de las megaobras, en fin. Son una minoría, ya no voy a decir con respecto a todo el pueblo, son una minoría respecto a los millones de mexicanos que ahorita están padeciendo por la falta de medicamentos, por la falta de servicios médicos. Así, y nada más estoy hablando de eso. Falta contar los millones de mexicanos en que puede traducirse los familiares de las personas desaparecidas y de las personas asesinadas en este país. Tú presentas numeritos muy bonitos, muy alegres, en los que según marcas que la tendencia de homicidios disminuyó 20%, y de ahí se han agarrado tu gente para hacer campaña en favor de Claudia Sheinbaum, diciendo que los homicidios han disminuido 20%, y eso es una mentira. Es la tendencia de homicidios, la tendencia.
no el número de homicidios. Tan es así que va a terminar este sexenio con muchos más homicidios que los que dejó Calderón, que los que dejó el gobierno de Peña Nieto. Así va a terminar tu sexenio. Peor, no han disminuido los homicidios. Es la tendencia que según tú y tus tablas a modo en las que mezclas datos del INEGI con datos del secretariado para que salgan a modo. Pero aún así lo que tú has presentado que es a modo ha sido que la tendencia, no el número de homicidios. Y sin embargo para la campaña ya salen a engañar diciendo que los homicidios han disminuido 20% en México. Eso es una mentira. Brutal. Sí. Y les digo, hay muchos que terminan cambiando su opción de voto que tenía hacia Morena, la terminan cambiando por los golpes de realidad que de manera directa vive. Yo no veo, la verdad, me niego a aceptar que haya un adulto mayor que recibe la migaja disfrazada de pensión, que cuyo hijo haya sido asesinado por el crimen organizado, en las elecciones vaya a votar por Morena. O sea, yo no veo eso. No lo acepto. No creo que haya un padre, un abuelo, un padre de familia, que le hayan asesinado a un nieto o le hayan asesinado a un hijo. No se haya hecho justicia. Y que nada más por recibir la pensión de adulto mayor vaya a votar por ti. Y máxime, si ese adulto mayor necesita medicinas y resulta ser que como no las hay, las tiene que pagar de esa misma pensión que tú le das, dejándolo pues como estaba, sin nada, anteriormente. Yo sé que muchos me van a decir, porque así luego dices, bueno, pero siquiera este gobierno sí está dando algo, porque los demás no daban nada. No daban nada. Nada más había más médicos, más medicinas y mejor servicio de salud. No óptimo, no el que merecemos, pero por lo menos había algo mejor que lo que ahorita hay. Así para acabar pronto. Bueno. Ok, entonces vamos a comentar esto que me pareció una verdadera tomada de pelo, pero por todos lados, y todo lo que demuestra. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional, por el Día del Maestro, a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y no recibió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Primera muestra de lo que he señalado desde hace mucho tiempo. La mejor lección que ha dejado Morena y López Obrador es que nadie sabe para quién trabaja. En aquellos tiempos del movimiento, en aquellos tiempos de lo que se quejaba López Obrador, de fraudes electorales, del cerco informativo que vivía, en aquellos tiempos de lucha del movimiento que después se convirtió en Morena, en el Partido Movimiento de Generación Nacional, uno de los grupos que apoyó a ese movimiento fue precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los que ahora no tienen cabida en Palacio Nacional. ¿Y quién se quejaba del apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al PRIAN? Incluso hasta para hacerle el fraude que le hicieron en 2006, que del que se quejó que le hicieron en 2006, ese sí tiene cabida en Palacio Nacional. O sea, vean nada más. Es como lo mismo que el Palacio, que decía López Obrador cuando acababa de llegar al poder. Las puertas abiertas del Palacio al pueblo. Pero el único que puede entrar sin problemas es Carlos Slim a desayunar con él. De ahí en fuera, ¿quién entra? Ya lo tiene igual de envallado, de amurallado, que como lo tenía el PRI y el PAN. Y fíjense, cuando el PRI y el PAN lo amurallaban, no, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Al pueblo no hay que temerle. Parte del discurso para engañar. Porque ahora que él está en Palacio Nacional y él también envalla y amuralla Palacio Nacional, es que puede haber provocadores
extremistas. Pues lo mismo pasó, lo mismo era antes. Lo mismito. Pero pues una cosa era, a ver, ¿por qué nunca contempló López Obrador la posibilidad y la razón, por ejemplo, de Felipe Calderón, de poner cercos y vallas, porque nunca falta el extremista que pudiera ocasionar algún daño a Palacio Nacional? Ah, no. López Obrador era, vean cómo le tienen miedo al pueblo no hay que temerle, por algo le tienen miedo al pueblo. Eso era el discurso. Ya una vez que él está, es que puede haber un extremista. Sí, exactamente lo mismo, es por lo que lo hacían antes, también por eso. Bueno, eso como número 1. Número 2, anuncia Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, qué padre! Anuncia Andrés Manuel López Obrador un aumento del 10%. ¡Ay! Pero nada más a los maestros de educación básica. Y el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se deshizo en elogios Andrés Manuel López Obrador por ese anuncio. ¡Ah, caramba! A ver, primero vámonos por partes. Primero vamos con Andrés Manuel. Oye, Andrés Manuel, y entonces los maestros de la educación media para arriba, media superior, ¿no son mexicanos? ¿No son maestros? ¿No que tu 4T busca la justicia? ¿Cómo? ¿Por qué nada más les aumentas a los de la baja, a los de la educación básica y no le aumentas a los maestros de educación media, superior y superior? ¿Por qué? Ahora vamos con el otro. El sindicato que está luchando por la justicia laboral de sus trabajadores, resulta ser que nomás le anuncian un aumento para una parte de los trabajadores afiliados a su sindicato y lo aplaude en vez de reclamarlo, ¿no? ¿Qué no supone que el sindicato? Se supone, sabemos que todos son sindicatos charros, sabemos que ya una vez que le entraron al aro, y ahorita ya López Obrador ya ni les dice nada, sabemos que que Romero Deschamps y toda su gente quedaron en la impunidad después de tantas quejas que tenía López Obrador, incluso por aquella corrupción en el sindicato petrolero. O sea, ya sabemos eso. Pero digo, siquiera no sean dicen por ahí, si van a ser puercos, al menos no sean tan trompudos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible que el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agarre y le aplauda y alabe al presidente López Obrador, cuando lo que te está diciendo es para una parte de los maestros? Tú como líder sindical, que se supone que estás para que haya justicia a tus agremiados, te pongas a aplaudir que a unos les aumenten y a otros no. Porque además eso es característico también de la 4T de López Obrador. Anunciar el apoyo en grande, pero a la mera hora es pichicateado. Hay que aprovechar y decir que a todos los maestros, claro, sin especificar si ese aumento va a ser directo al salario, si va a ser en prestaciones, a cuántos maestros de toda la educación básica les va a tocar, porque hay muchos maestros que trabajan por honorarios. Y claro, eso no hay que decirle a la gente para que la gente y los maestros se traguen el cuento de que vean cómo si va por la justicia, cómo si va porque gane mejor la gente. Tercero, 10%. ¿10%? Sí. No alcanza ni para la quinta parte de la inflación subyacente, que es la que de veras estamos enfrentando el pueblo. Porque el numerito inflacionario se ve muy bonito, pero la realidad, la subyacente, la que estamos viviendo, la que estamos viviendo de manera cotidiana, en cuanto al aumento constante y sonante de los precios de todo. 10%. Y todavía toda la chairiza y todos los manipuladores del clan de la 4T aplaudiendo que el sueldo va a ser de 17,000 pesos. 17,000 pesos. Gana más Elizabeth Vilchis, que no sabe ni leer ahí en la conferencia de López Obrador, que lo que gana un maestro que prepara a los niños y que se fleta a diario. Y todavía lo aplauden como si fuera el gran logro. Ese es uno de los problemas que tenemos en general, que tienen muchos pueblos en el mundo entero,
Muchas de las promesas de los candidatos, fíjense, muchas de las promesas de los candidatos no son más que los deberes que la Constitución y la ley están contemplados en la ley y en la Constitución para cualquier gobernador, para cualquier presidente de la República. Fíjense, viene el debate, el tercer debate, de que se va a hablar el tema de la inseguridad. ¿Por qué se va a hablar el tema de la inseguridad? Pues porque sigue habiendo inseguridad en el país. Porque es interesante ver ese debate, porque hay inseguridad en el país. Porque si de veras se cumpliera lo que manda la Constitución, de que el Estado debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, si eso se cumpliera, pues no llamaría a nadie a ver un debate así. Oye, ¿por qué van a hacer un debate de inseguridad si este gobierno ha cumplido? Si estamos seguros. Entonces fíjense, no, que en materia de seguridad, pues eso lo garantiza la Constitución. Oye, no, que es que en materia de salud, pues eso también la Constitución dice que el Estado no lo debe garantizar a los ciudadanos. Que vamos a que vamos a implementar un programa para crear más empleos, pues también eso manda la Constitución, el derecho al trabajo. Que vamos a pugnar, que vamos a hacer programas, ¿cómo se llama? Que vamos a hacer programas para que te alcance el salario. Oye, pues también eso dice la Constitución, que me debe de alcanzar el salario. Entonces, ¿qué realmente me están prometiendo a mí como ciudadano? ¿Qué me están prometiendo más allá que no sea lo que la ley y la Constitución dicen que debe cumplirme un presidente, un gobernador? O sea, eso es lo que nosotros debemos de ver, de analizar, para no dejarnos embaucar. Fíjense, hasta me acuerdo el lema de campaña de Calderón, que con el primero que empezó, que era que iba a ser el presidente del empleo. Perdón, ¿por qué me prometes que vas a crearme empleos? Si eso es obligación, el derecho al trabajo que tenemos, el derecho al trabajo, y no lo cumplen. López Obrador promete un sistema de salud como el del primer mundo. Pues es que es la Constitución la que garantiza que debemos tener ese sistema de salud. Así. Que te vamos a prometer esto, que te vamos a prometer lo otro. Pues sí, pero todos esos son deberes que tienes para conmigo. Que el Estado tiene para conmigo como ciudadano. ¿Por qué te tengo que aplaudir esas promesas? Y esto lo digo para todos los candidatos, ¿eh? Aquí estoy hablando en general, aquí no me interesan partidos, estoy hablando en general. Tú, candidato, me vienes a prometer seguridad. Pues eso es una obligación de Estado que vas a tener de llegar al cargo. ¿Por qué me prometes lo que de antemano es una obligación tuya? ¿Quieres el cargo? Pues debes de aprender tienes que asumir y cumplir esa obligación. Que no la cumplen porque nadie la cumple, eso es otro cantar. Porque llegan con una cara ante los ciudadanos a pedir el voto, pero a la hora de estar en el gobierno, la verdadera cara es el negocio. El presidente dice en las mañaneras que la gente debe hacer palabras menos, que lo de Francisco de Asís, ¿no? Que, ¿cómo dijo? Que tengo poco, pero de lo poco que tengo utilizo poco. Ese es el discurso que hay que echarle al pueblo bueno y sabio. Porque en la realidad, acá que mi cuatito siga ganando 250 millones de pesos diarios. 247 millones de pesos diarios. El cuatito Carlos Slim. Y que todos los potentados que se enriquecieron durante el PRI y el PAN, actualmente, en este sexenio, duplicaron sus fortunas. Esa es la realidad. Pero para engañar al pueblo hay que decirle que tú te tienes que conformar y de lo poco, consume poco. Y así vas a ser feliz. Y mientras acá mi hijo dándose la gran vida en una casota con una albercota de un contratista de Pemex, ¿no? Y acá los otros hijos con los amigos haciendo negocios, ¿verdad? ¡Qué padre! Enriqueciéndose como nunca. Y el presidente sin decirnos cuánto gana, cuánto es el total que gana como presidente.
Y vámonos a su puro sueldo, 120,000 pesos al mes, y es el que te dice a ti chairo, a ti adoctrinado, a ti taruguito, es el que te dice, que debes de aprender a vivir en la justa medianía. Así es como está de mal esto. Y el sindicato de los maestros aplaudiendo que nomás le dé aumento a un sector. Cuando se supone que él, como dirigente del sindicato, se supone que él debería velar porque haya justicia a todos los trabajadores agremiados a su sindicato. Así de grueso está la tomada de pelo. Entonces, no caigamos en eso. Como esas que están duro y dale, ¿no? Fíjense. No, que salió a decir por ahí. Salieron a dar la idea que fue Marco Cortés y el Alito Moreno, de que Maínez que decline, y Maínez sale a hacer el show también, le entra al show de volada. No, pues órale, yo declino, pero que ellos dejen sus dirigencias y además renuncien a sus senadurías plurinominales. Ay, órale. Y ya luego le dice ¿cómo se llama? Alito Moreno le dice a Maínez, no, pues sí, va, órale, va, le entramos y tú declinas. No, que fíjate que, pues primero deja todo y platicamos, o sea, no, que te faltan huevos, y así se la agarran en un show que tan es puro show, que sale a decir la del INE, la señora del INE, Guadalupe Tadei, la que era operadora política de López Obrador y que ahora está al frente del INE. Imagínense, ellos que tanto en aquellos años del movimiento decían y luchaban porque hubiera un árbitro imparcial. Y terminó el INE. Ahora que el INE tiene de manera descarada una operadora política de López Obrador allí, ahora sí ya toda esa gente que tenía conciencia y que luchaba porque no hubiera un árbitro imparcial, ahora no dice nada. Va como Fernández Noroña, lo que protestaban, lo que decían, y ahora ya no dicen nada. Sí. Entonces, está demostrada la tomada de pelo, pero lo principal de esto, y ya nomás quiero concluir rápido, ¿sí? Lo principal de este asunto es que ¿dónde está la desesperación? ¿Dónde está la desesperación? El showzote que se aventó junto con el odiadísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué showzote se aventaron con eso del sueldo? Sin decir cuántos maestros están trabajando por honorarios, cuántos maestros de veras les va a tocar ese sueldo, en qué condiciones va a estar, sueldo, prestaciones o cobro, nada de eso. Simplemente aventar el show, el del presidente al anunciarlo, del líder de los maestros, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, alabarlo, y mientras seguir haciendo campaña. Y mientras seguir haciendo campaña desde la mañanera, con recursos públicos, violando la ley electoral. ¿Quién realmente está desesperado? Mira que salir la señora Elizabeth Vilchis de manera descarada a decir que la que va a quedar es Claudia. En un espacio pagado, financiado por el propio gobierno, violando la Constitución inclusive, que claramente dice que todos los recursos de los que disponga un servidor público deben de ser utilizados, ¿cómo dice? Aquí les leí ese artículo, no me acuerdo bien ahorita, literal, ¿no? Pero que no deben de ser usados, ¿sí? Rompiendo la equidad que debe de haber. Eso dice la Constitución. Yo les presenté aquí el artículo bien lo que dice, ahorita no lo tengo a la mano. Está violando hasta la Constitución. Entonces, si de veras hay la necesidad de violar la Constitución, si de veras fueran, ya 50 puntos que tiene Claudia Sheinbaum, ya es inalcanzable. Pues si es inalcanzable, ¿qué necesidad hay de llegar al metro, como les presenté en el programa anterior, de llegar al metro a tapar la publicidad del candidato del PAN, poniéndola de la de Morena, tapándola? Como les presenté la vez pasada. Si de veras va 50 y tantos puntos arriba, ¿por qué siguen yendo los cuervos de la nación, siguen yendo a pedirles un número de credencial a la gente, a decirles que si ganan la oposición, los programas sociales ya no se los van a dar, siendo que es una mentira porque ya están en la Constitución, y aquí ya lo hablé? O sea,
Hay necesidad, o sea, si ya va tan arriba tu candidata, ¿por qué este showzote del aumento a los maestros de 10%? ¿Por qué este show armadito con el líder del sindicato que te quejabas que antes le ayudó al PRIAN para hacerte fraude? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay si va a 50 puntos arriba Claudia Sheinbaum, ya es invencible? ¿Qué necesidad hay de que lo estén escupiendo todos los días en videos, lo estén escupiendo todos los días vía sus chayutubers, lo esté escupiendo el presidente todos los días en sus mañaneras? Todos como nado sincronizado ya, manejando que ya es irreversible. Sí, como decía Cantinflas, así dijeron los Yankees y les ganaron los Dodgers. Así decían en Argentina y mira que ganó Milei. ¿Quiénes realmente están desesperados para hacer toda esa campaña de engaño, dando ya por ganadora absoluta a una Claudia Sheinbaum, y por otro lado toman todas las medidas violatorias incluso de la ley y de la Constitución para buscar que gane Claudia Sheinbaum? Ahí nomás lo dejo, amigos. Ahí nomás lo dejo, como siempre, a su reflexión. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios y su like en los videos de repetición. También los invito a que se suscriban. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale click a la campanita. ¿Sí? Dale click a la campanita para que recibas cada programa nuevo de tu servidor Gerardo de la Huerta. También me puedes seguir en mi cuenta de X, antes Twitter, @elbote, ahí nomás ponle así. Y en Facebook, búscame como Gerardo de la Huerta. Todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en la parte superior de su pantalla están pasando las opciones, al igual que en la descripción de cada uno de los videos de repetición de tu programa Opinión en Serio. Nos vemos la próxima, amigos. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere. Y nos vemos.